Bienvenidos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Estatal Peninsular de Santa Elena, carrera de Ingeniería en Petróleo. A continuación le vamos a presentar prueba de declinación de presión drawdown a multitasa. El grupo está conformado por Barrio Velasco, Gerson Jesús, García Guillén, Ángela Patricia, Lainez Alejandro, Roberto Agustín y Soledis Pasaltos, Verónica Yomaira. Actualmente, el análisis de la prueba de presión constituye una de las herramientas más importantes durante la caracterización de un yacimiento. Su correcto análisis e interpretación ayudan a establecer parámetros del sistema pozo-yacimiento claves para la optimización de la productividad de un pozo. En las pruebas drawdown, esta prueba se lleva a cabo con la medición de presiones y caudales, con el fin de poder emitir criterios sobre la situación actual de la formación y de sus parámetros de interés, como lo es la permeabilidad en las vecindades del pozo y el posible daño presente en la formación. La prueba de flujo drawdown puede durar desde unas pocas horas hasta varios días si es necesario, dependiendo de los objetivos de la prueba. Este análisis es mucho más aproximado al comportamiento de las presiones de un pozo real, ya que es normal que se tengan dos o más tasas de producción diferentes notablemente la una de la otra. La prueba de dos tasas puede ser utilizada cuando se necesitan estimaciones de permeabilidad, factor de piel o presión del yacimiento, y además consideraciones económicas excluyen que el pozo sea cerrado. Para que la prueba de dos tasas sea válida, la segunda tasa debe mantenerse estrictamente constante. De lo contrario, la interpretación de la prueba puede ser errónea. Más adelante se van a explicar lo que es la ecuación con más detalle de la presión de pozo de fondo fluyente. La ecuación es válida solo cuando el yacimiento actúa como infinito por el tiempo transcurrido. Aunque una debida corrida de una prueba drawdown suministra considerablemente información acerca de un yacimiento, la prueba puede ser difícil de controlar, como es el caso de una prueba fluyente. Si una tasa constante no puede ser mantenida dentro de una tolerancia razonable, es recomendado el uso de pruebas multitasas, las cuales podrían ser usadas también si el pozo no fuera cerrado por un tiempo suficiente hasta alcanzar la presión estática del yacimiento. Para las pruebas de n tasas, Odette y Jones examinaron esta técnica de análisis e indicaron que puede ser aplicable al análisis de pruebas de flujo de multitasas, que comúnmente se corren en pozos de petróleo y gas, pero solo cuando el yacimiento actúa como infinito por el periodo total de tiempo transcurrido. Consecuentemente, el método no es aplicable en las fronteras del yacimiento o interferencia de otros pozos en producción, ya que afectan a los datos durante la prueba. Para los parámetros que mide la prueba de declinación de presión o llamada drawdown, tenemos lo que es la permeabilidad y presión estática del yacimiento. También podemos predecir parámetros de la formación y de flujo y transmisibilidad. Para los parámetros que permiten controlar la prueba, tenemos lo que es la permeabilidad promedio de la formación, el efecto skin, constante de almacenamiento, área de drenaje, entre otros. Bueno, a continuación vamos a presentar las deducciones y fórmulas de prueba de presión drawdown a dos tasas y a n tasas. Consideremos que tenemos en cuenta que la presión va variando en el tiempo a una tasa que varía poco y otra que el pozo esté produciendo a varias tasas. Es decir, que tenemos una tasa variable en el tiempo. Tenemos que la caída de presión P sub I menos P sub WF es igual a M', y también se lo multiplica por el caudal, que el caudal aquí se considera como constante, por el logaritmo en función de tiempo más S barra, donde tenemos que M' es igual a 162.6 beta nu sobre K, que se lo considera como la permeabilidad, por H. También tenemos que en S barra es igual al logaritmo por la permeabilidad sobre
porosidad, nu, compresibilidad, por radio del pozo al cuadrado, menos 3.23 más 0.869 por S. Con estas ecuaciones vamos a establecer las siguientes ecuaciones para n tazas y a 2 tazas. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta el principio de superposición en el tiempo, ya que aplicando este principio se nos haría más fácil en entender lo que es la caída de presión a n tazas. Entonces tenemos que la caída de presión es igual cuando está produciendo el pozo en tazas variables. Tenemos aquí que M' por el caudal sub 1 menos el caudal sub 0, que se sobreentiende que da igual a Q sub 1 por el logaritmo del tiempo más S barra. Ahí tenemos el caudal, sub 1 en el tiempo, más M' por Q sub 2 menos Q sub 1 por logaritmo en función del tiempo menos T sub 1 más S barra. Y así sucesivamente hasta llegar a M' Q sub n menos Q sub n menos 1 por logaritmo T menos T sub 1 menos 1 más S barra. Aquí podemos apreciar en la ecuación de caída de presión a n tazas. Como tener en cuenta que el objetivo de esta fórmula es de calcular permeabilidad y el daño de formación en el pozo total calculado. Aquí considerando que Q sub 1 se multiplica por nuestro S sub barra, y así mismo menos Q sub 1 se multiplica por S sub barra, así teniendo en cuenta nuestra M', llegamos a la conclusión que es algo muy importante, que Q sub n sería multiplicado por S barra. Entonces, ese Q sub n pasa a dividir en nuestra caída de presión, así formando una fórmula más, sería una fórmula más óptima en lo que es a n tazas. Teniendo en cuenta que M' por la sumatoria de n, j igual a 1, por Q sub j menos Q sub j menos 1 sobre Q sub n, multiplicando el logaritmo en función de t menos Q sub j menos 1. Más M' por logaritmo que multiplica en función de K sobre porosidad, nu, de compresibilidad y por radio del pozo al cuadrado. Menos 3.23 más 0.879 por S. Entonces tenemos aquí que nuestro P sub 1 menos P sub WF sobre Q sub N sería nuestra Y. Y en la sumatoria sería nuestra X y nuestra B sería lo que es S sub barra, que aquí formaríamos nuestra pendiente, ya que se hace una presión de caída por Q sub. Entonces, para 2 tazas tenemos que la caída de presión es igual a M' por Q sub n sobre Q sub 2 por logaritmo de t más Q sub 2 menos Q sub 1 sobre Q sub 2 por logaritmo de t menos t sub 1 más logaritmo de k. Y aquí esta parte, para resumir, sería nuestro S barra. Reemplazando en t sub 1, que es igual a t p sub 1, y delta t' es igual a t menos t sub p1, reemplazando esto en lo que es en el tiempo, da la siguiente fórmula. Ya que a partir de esta fórmula podemos hallar lo que es nuestra permeabilidad y nuestro daño de formación. Bien, a continuación presentaremos un ejercicio.
El ejercicio nos dice, una prueba de drawdown se corrió en un pozo de petróleo con una serie de 3 caudales, con cada periodo de flujo de 4 horas. Dadas las siguientes propiedades de formación y de fluido. Estimar la permeabilidad y el factor de piel de la formación partiendo del método de multitasas usados en los datos de la prueba. Pueden observar los datos que nos presentan y con aquello vamos a trabajar. Esta es la tabla en función del tiempo y del PWF y primero debemos de calcular M'. Entonces, M' va a estar dada por menos 0.5 menos 0, que era el QJ menos 1, por 0 sobre 0.91 menos 0.84, donde M' es igual a 5. Para calcular la permeabilidad, vamos a reemplazar en la ecuación 0, en la ecuación 162.6 por beta por nu sobre M' por H, en donde nuestra permeabilidad va a quedar 1.933 milibares. Asimismo, realizaremos el cálculo del factor de piel, en donde nuestro factor va a quedar de menos 4.048. Bien, para concluir con estas pruebas se puede conocer propiedades como permeabilidad, volumen del yacimiento, de drenado, presión de daño, los cuales nos permiten determinar en la situación en la que está el pozo. Este tipo de prueba es más real y práctica en las actividades hidrocarburíferas. Bien, la ecuación para analizar una prueba de 2 tazas de psi depende de si los periodos de flujo tienen duración suficiente para ubicarse en un periodo pseudo estable. Muchas gracias.